Muy buenas noches, querida profesora y queridos compañeros. Hoy tengo el gusto de hablarles sobre lo que es Gales, Irlanda, su sentir nacionalista, su lucha por el nacionalismo independiente en estas respectivas naciones. Ambas naciones que acabo de mencionar pertenecen actualmente al Reino Unido, con la diferencia de que Irlanda, una de sus Irlandas sí logró independizarse hace ya bastantes años, y Irlanda del Norte, a su diferencia, sí decidió quedarse. Algunos estados que eran pertenecientes a toda la Irlanda unificada decidieron quedarse unidas todavía al Reino Unido. Todavía en la actualidad permanecen unidas a ella. Gales. Gales es un país que se encuentra dentro también del Reino Unido. Es una nación constituyente del Reino Unido. Se ubica en una península del oeste de la isla de Gran Bretaña, donde limita al oriente con Inglaterra. Tiene una población de 3 millones de personas, es un país bilingüe cuyas lenguas oficiales son el gales y el inglés. La capital y la ciudad más grande es Cardiff, con 354.000 habitantes. Cabe destacar que Cardiff no solamente es la capital de Gales, sino también es la segunda ciudad más importante del Reino Unido detrás de Londres en los temas económicos y también de inversión extranjera. El nacionalismo de Gales. El nacionalismo de Gales es un movimiento que tomó fuerza y se volvió influyente en el pensamiento de los nacionales en el siglo XIX, en el siglo XV, y desarrollaba mayor amplitud en el siglo XX. Enfatiza y celebra el carácter distintivo del idioma, la cultura y la historia de Gales, y pide una mayor autodeterminación para el país, que podría incluir más poderes delegados para el CNEC o la independencia total del Reino Unido, que es lo que al final buscan el nacionalismo, las personas que luchan por esta independencia en el país. Ellos reclaman su total soberanía dentro de todas sus tierras. Esta historia se puede remontar a la conquista anglo-normanda, cuando el país de Gales estaba dividido en varios reinos. En aquellos tiempos los reyes conseguían unificar algunos de estos reinos, pero al momento que ellos fallecían estas tierras quedaban divididas y pasaba de nuevo lo mismo, hasta que en 1282, donde se le fue concedido el título de príncipe de Gales a, a Gwynedd. Después de esto, el rey Eduardo I de Gales perdió su último reino independiente y así quedó Gales sometido a la corona inglesa en aquel entonces, directamente o indirectamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, Gales aún así pudo conservar vestigios de distinción de su vecino, como fue la lengua de Gales, la cultura, la ley y la aduana. A pesar de muchas luchas desde ese entonces, hasta el día de hoy Gales no ha podido consumar en su totalidad la independencia y sigue formando parte del Reino Unido como uno de los 4 estados que pertenecen al Reino Unido. En su situación actual han habido muchas encuestas de cadenas internacionales muy grandes como la BBC y otras para ver si en realidad existe un real sentir nacionalista referente a su independencia, lo cual muchas veces ha quedado a deber, ya que en la mayoría de las encuestas no pasan ni tan siquiera el 30% en aceptabilidad o en una persona que diga que sí con respecto a esto, hasta el 2017, que cogió un auge después de lo que sucedió el 30 de junio y el 4 de julio de 2016, cuando la Universidad de Gales y el Centro de Gobernanza de Cardiff hicieron una encuesta del barómetro político de Gales y un 52% de las personas tuvieran una postura de abandonar lo que era el Reino Unido. Esto ocurrió también aumentó debido a la votación del Brexit. Y lo hicieron de una manera muy peculiar, haciéndole de una forma persuasiva una pregunta a la población, que era esta: y, por favor, imagina un escenario en el que el resto del Reino Unido abandona la Unión Europea, pero Gales podría seguir siendo miembro de la Unión Europea si se convierte en un país independiente. Si luego se celebrara un referéndum en Gales sobre cómo convertirse en un país independiente, y esta fuera la pregunta, ¿cómo votaría? ¿Debería Gales ser un país independiente? Para esta pregunta los resultados fueron un sí en un 28% y un no en un 53%, resultados que sorprendieron a muchos, pero debido a que un 20% tampoco votó o no le interesaría formar parte de esto. Aún se mantienen ahí partidos y movimientos nacionalistas activos, como el Sindeítas Irlai Jinrai, que es la Sociedad de la Lengua Galesa. Ellos se dedican a defender lo que es la cultura de su lengua de una manera pacífica. También está un partido muy nuevo que es conocido como un Gales soberano. Ellos en realidad se refieren a lo que es una Gales fuera del Reino Unido y la independencia de Gales fuera de la Unión Europea,
Buscan también la creación de un banco central de Gales de propiedad pública y la creación de una moneda libre de deuda que sea una libra galesa. También en Gales destacan personalidades en la actualidad como lo es Gareth Bale y personas que desde hace mucho tiempo vienen dejando el nombre de Gales en alto, aunque muchas personas no saben que provienen de ahí, como lo es Anthony Hopkins, que ha protagonizado infinidad de películas de Hollywood, desde Drácula, El Hombre Lobo, entre otras películas Hannibal, y entre otras películas que ha participado también está Catherine Zeta-Jones, una de las mujeres más bellas que ha participado en los escenarios de Hollywood, también proviene del país de Gales. Ahora vengo a hablar de Irlanda. El tema de Irlanda sí es un poquito diferente y un poco más complicado a su parte interna, ya que Irlanda, como cuando estaba unificada, eh, tenía un solo sentir, pero después que la República de Irlanda se dividió y Irlanda del Norte y República de Irlanda, las posturas cambiaron bastante debido a temas políticos y también religiosos y de cultura. La República de Irlanda, para diferenciarla así de Irlanda del Norte, es uno de los 22 estados soberanos que forman parte de la Unión Europea. Su capital es Dublín, situada en el este de la isla. El país tiene solamente una frontera terrestre que irónicamente es Irlanda del Norte, que es una de las naciones que sí constituyen el Reino Unido. Ellos, a diferencia de Irlanda del Norte, sí tienen un presidente electo que ejerce como jefe de Estado. Cuenta con una población estimada de 4.850.000 habitantes. Pero ¿qué es el sentir nacionalista en Irlanda? Este nacionalismo irlandés no es más que un movimiento político que lucha por la unión o la consumación de toda la isla de Irlanda para librarla del dominio de Inglaterra. En pocas palabras, la soberanía absoluta de toda la isla y sin más divisiones, y que sea solamente una Irlanda en un solo sentir. Pero hasta el día de hoy eso no se ha conseguido. Esto viene ya, como se lo mencioné, desde temas anteriores, de temas de política y temas más que bien culturales y religiosos, más en la religión más que nada. Desde lo que fue el protesto y la revolución de los protestantes contra la Iglesia Católica y muchas de las luchas que tuvo Irlanda a lo largo de su historia, que marcaron y dejaron bastante dolor en aquellos tiempos, a pesar de que han pasado muchos años. Esto ha influido bastante en lo que son sus decisiones. Irlanda, la República de Irlanda, a diferencia de Irlanda del Norte, ellos sienten que ellos no han visto un impacto real o una amenaza directa a lo que es su soberanía irlandesa al formar parte de la Unión Europea. Esto lo explican por varias razones. En primer lugar, Irlanda ha sido un importante beneficiario de los fondos europeos, así que no ha corrido el riesgo económico de haber bajado. Es más, le ha ido mucho mejor desde que se unió a la Unión Europea. En segundo lugar, la integración ha permitido que Irlanda pueda reducir su dependencia de Gran Bretaña, tanto en lo económico como en lo político. Ya cuando un país gana en el tema económico, adquiere más poder en el tema político porque su figura como nación o como país se vuelve un poco más importante y adquiere más peso al momento de establecer relaciones con otras naciones que quizás sí sean más importantes que el país. Una de las características del nacionalismo en muchos países europeos es la hostilidad que tienen hacia la inmigración extranjera. De momento esto no se ha producido en el nacionalismo irlandés, pese al gran volumen de inmigrantes recibidos por Irlanda en los últimos años. Esto no implica, no obstante, que no exista un movimiento o un sentimiento de antimigración. Solamente es una manera de hacer ver el país como un lugar mucho más agradable a pesar de su diferencia con el estado de Irlanda del Norte. A pesar de que Irlanda del Norte continúa siendo parte del Reino Unido, eh, hay una minoría, pareciera que no, pero sí, hay una minoría nacionalista que preferiría formar parte de una Irlanda unida, o sea, una Irlanda consumida, que es lo que busca el sentir nacionalista en sí. En Irlanda del Norte, el término nacionalista se usa indiscriminadamente para describir tanto a la población católica como a los seguidores del Partido Socialdemócrata y Laborista. Ese es el problema ya, es un problema más de religión que otra cosa. Y este punto de vista se ha pasado de generación en generación hasta el punto de que la República de Irlanda ya es una república soberana e Irlanda del Norte por temas como este aún no lo es y se mantiene de una manera, por decirlo así, tranquila, perteneciendo todavía al Reino Unido sin tener su total soberanía ni independencia. Esto es lo que le puedo mencionar acerca de Irlanda y de Gales.
Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto se los voy a hacer, se los voy a responder si está dentro de lo que haya adquirido de conocimiento. Que tengan una excelente noche.